En la sección 8.3 hablamos del enlace covalente. Ya dijimos que en el enlace iónico hay una transferencia total de electrones. Sin embargo, hay compuestos donde esa transferencia total de electrones y esa aceptación total de electrones no es posible, porque se están enfrentando elementos que no pueden donar totalmente los electrones, sino que también los necesitan. Ujú. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido cuando mm, realmente los elementos que están involucrados no pueden ceder totalmente los electrones ni aceptarlos totalmente? Entonces, lo que sucede es que ellos se ponen de acuerdo y comparten electrones, ¿sí? Entonces, esto fue propuesto también por Lewis, ¿sí? Y el razonamiento fue que tendrían que compartir electrones con otros átomos. Ujú. Y entonces ese enlace químico que se da al compartir electrones lo llamó enlace covalente. Compartir, ¿cómo así? Bueno, más adelante acá tenemos unas representaciones que nos ayudan mucho a entender qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, hay una molécula que es el H2, ¿sí? El hidrógeno el hidrógeno es un elemento, pero en su forma más común en la naturaleza, eh, está siempre como elemento, pero con dos átomos, ¿sí? Con dos átomos. O sea, cada molécula está formada por dos átomos de hidrógeno. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Lewis? Bueno, si yo hago mi representación de Lewis para el primer átomo de hidrógeno, la tendría así. Ujú. Es el hidrógeno con un puntito. Si yo represento el Lewis para el otro hidrógeno, pues también tendría em, el hidrógeno con un puntito. Ujú. Em, el hidrógeno es el único elemento que no trata de tener 8 electrones en su última capa. El hidrógeno trata de tener 2. ¿Y por qué? Bueno, porque recordarán que también teníamos un gas noble que no tenía 8 electrones, ¿verdad? Sino que tenía 2. Ese gas noble que tiene 2 es el helio. O sea, el hidrógeno trata de parecerse al helio, mientras que todos los demás elementos procuran parecerse a los otros gases nobles que sí tienen 8 electrones. Ujú. Entonces, por decirlo así, este hidrógeno en verde necesita tener 2 electrones para sentir que tiene la configuración del helio, pero el hidrógeno que está aquí en celeste también tiene esa misma necesidad. Entonces, por esa razón, ninguno de los dos podría ni donar ni aceptar porque ambos lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Luis dijo, debe haber un cierto acercamiento de los núcleos y de las nubes electrónicas, de manera que, por decirlo así, los dos electrones, tanto del hidrógeno verde como del hidrógeno celeste, quedan en medio de los dos átomos, ¿sí? Esos electrones que están en la última capa quedan en medio de los dos átomos, en medio de los núcleos de los dos átomos, y
como vemos aquí, está representada una órbita, ¿sí? Una órbita o en cierto modo una representación de la nube electrónica del hidrógeno. Y podemos ver que estos dos puntitos, así como están dibujados, están dentro de los dos círculos que están ahí representados al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, em, el hidrógeno celeste siente que estos dos electrones están en su nube electrónica y él está cumpliendo el octeto de esa manera, pero al mismo tiempo el hidrógeno que estaba en verde también siente que esos dos electrones también están en su nube al mismo tiempo y le permite cumplir la regla del octeto. Entonces, ese acercamiento y la interacción que existe entre los dos electrones compartidos es lo que se conoce como el enlace covalente. Ujú. ¿Sí? Esto mismo también lo podemos describir cuando estamos hablando de la molécula de cloro. El cloro también es un elemento que en la naturaleza no lo encontramos como cloro atómico, así como un cloro solo, sino que el cloro siempre está en forma diatómica, o sea, son siempre dos átomos de cloro los que están enlazados. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Pues si yo hago el Lewis para el primer cloro, sería de esta manera, tres posiciones semillenas y una posición semillena. Ujú. Em, si hago lo mismo para el otro cloro, pues nos queda igual, ¿verdad? Entonces diríamos, bueno, cuando estaba en condición iónica, ujú, el cloro trataba de atraer un electrón hacia él, pero aquí es cloro contra cloro. Ambos tienen la tendencia a atraer electrones hacia ellos, entonces no podría realmente haber una transferencia de uno al otro porque ambos lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos dos electrones que están en las posiciones semillenas vienen y se ubican en medio de los dos núcleos, ¿sí? Y de esa manera, al compartirse los dos electrones, ser compartidos por ambos átomos, lo que hace es que entonces el cloro que dibujamos aquí en verde sienta que él tiene pues los 6 que tiene aquí alrededor de él originalmente, ¿sí? Esos 6 más 2 que están en medio son 8 electrones en total en su nube electrónica. Al mismo tiempo, el otro cloro, el que habíamos coloreado de amarillo, siente que él tiene los 6 que estaban ya en sus posiciones llenas originales, más los 2 electrones que se están compartiendo. Él sentiría que tiene 8 electrones alrededor de él. ¿Sí? Entonces, cuando Luis propuso esto, también propuso entonces que podíamos hacer algo que se conoce como estructuras de Lewis. Y en las estructuras, nosotros lo que vamos a hacer es que pues los pares de electrones en las posiciones llenas, que les llamamos también electrones libres, se siguen representando como puntitos, ¿sí? Como puntitos, pero los electrones que están en el enlace covalente se representan mediante una línea. Entonces, esta línea que está dibujada entre los dos símbolos de los elementos, ujú, representaría el enlace covalente. Una línea, entonces representa dos puntos o dos electrones.
Entonces, a la hora de nuevo que nosotros estos dos de aquí estarían representando estos dos de acá. Igualmente con esos del hidrógeno. Entonces, a la hora de hacer el conteo, ¿sí? A la hora de hacer el conteo de electrones, yo diría, bueno, este cloro tiene estos dos, más estos dos son 4, más estos dos son 6, más los dos del enlace que él siente que le pertenecen, serían 8. Cumple el octeto. Y si hago lo mismo para el otro cloro, pues 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2 del enlace, 8. Cumple el octeto. Entonces, las rayitas lo que van a representar es el enlace covalente y cada enlace covalente son 2 electrones. ¿Sí? Entonces, por acá tenemos otros compuestos, ¿sí? Y otras representaciones de estructuras de Lewis para compuestos sencillos comunes, ¿verdad? Aquí en este caso, fluoruro de hidrógeno. Entonces, es un enlace covalente. Este enlace, el hidrógeno, siente que esos dos electrones le pertenecen a él, cumple el octeto. Y para el caso del flúor, tendría 2, 4, 6 y los dos del enlace son 8, cumple el octeto. En el caso del agua, tendríamos que este enlace de acá hace que este hidrógeno sienta que tiene dos enlaces y este eh, enlace del hidrógeno hace que este hidrógeno sienta que tiene dos electrones. Entonces ahí está cumpliendo el octeto los hidrógenos. Si hago el conteo para el oxígeno, yo diría que estos dos electrones de este enlace más estos otros dos electrones de este otro enlace son 4 electrones compartidos que este oxígeno siente que también le pertenecen a él. Más estos dos libres, más estos dos libres son 8. Cumple el octeto. Este compuesto de acá se llama amoníaco. Tiene, el nitrógeno tiene estos dos electrones por acá libres, más 3 enlaces covalentes, que cada uno de ellos son 2 electrones. Entonces serían 6 electrones enlazados, más 2 libres son 8. Cumple el octeto. Y cada hidrógeno, pues con cada enlace, termina también cumpliéndolo. Y en el caso del CH4, que se llama metano, pues aquí el carbono tiene 4 enlaces alrededor de él. O sea, son 8 electrones enlazados que él siente que le pertenecen a él. Entonces está cumpliendo el octeto con 4 enlaces covalentes. El carbono cumple el octeto. Mientras que cada hidrógeno cumple el octeto con un solo enlace covalente. ¿Sí? Sí. Por acá tenemos un ejercicio propuesto. Dice, sabiendo los símbolos de Lewis para el nitrógeno y para el flúor, eh, prediga la fórmula del compuesto binario estable, que se forma cuando el nitrógeno y el flúor reaccionan. Entonces, ¿qué diríamos ahí? Bueno, em,
por acá, ¿verdad? El nitrógeno, su estructura de Lewis, él está en el grupo 5. Entonces, quiere decir que tiene 5 electrones de valencia. Entonces, si los dibujáramos, tendría dos electrones que lo convertiría en una posición llena y 3 posiciones semillenas. Ujú. Algo que no he mencionado hasta el momento es que cuando estamos hablando de enlaces covalentes, las posiciones semillenas son las posiciones enlazables. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que si aquí el nitrógeno tiene 4 posiciones, pero una de ellas está llena, solo las semillenas serían las que eh, él puede utilizar para enlazar. ¿Sí? Entonces, como tiene 3 posiciones semillenas, él podría hacer 3 enlaces. En el caso del flúor, él está en el grupo 7. Solo tiene una posición semillena. Entonces, quiere decir que el flúor podría ser solamente un enlace. Entonces, si tú dices, el nitrógeno puede hacer 3 enlaces y el flúor puede hacer uno, quiere decir que si yo los uno a ellos dos, pues ¿cuántos flúors yo necesitaría? Necesitaría 3 flúor eh, para poner uno alrededor de cada una de las 3 posiciones semillenas del nitrógeno. Ujú. Entonces, de hecho, sería una representación como esta. Ujú. El nitrógeno no le puede donar este electrón al flúor, ¿sí? El nitrógeno no podría donarle este electrón, dárselo al flúor, no puede. ¿M? Porque el nitrógeno, ¿verdad? Tiene 5 electrones en la última capa, entonces, ¿qué es más fácil? ¿Donar 5 o ganar 3? Ganar 3, o sea, él tiene tendencia a atraer. Y el flúor también tiene tendencia a atraer. Entonces, mm, no es como en el iónico, ¿sí? Entonces ellos lo que van a hacer es, no te puedo transferir, compartamos. Compartamos. Entonces, se pone un átomo de flúor alrededor de cada posición semillena del de nitrógeno y de esa manera entonces acá te están dando unos em, aquí estaríamos teniendo unos pares de electrones, este par, este otro par y este otro par de acá son los compartidos y de esa manera el nitrógeno va a sentir que tiene 8 alrededor de él y cada flúor también. Reemplazamos los pares compartidos por líneas, ¿sí? Los reemplazamos por líneas y esa sería la estructura de Lewis entonces para el compuesto. Ujú. A veces va a ocurrir que em, que se formen compuestos con enlaces covalentes, pero se compartan más de un par de electrones. Cuando solo se comparte un par de electrones, se llama enlace sencillo. Pero yo podría tener enlaces múltiples. ¿Qué serían enlaces múltiples? Que yo tenga un enlace donde se comparten dos o un enlace donde se comparten 3 pares de electrones. ¿Sí? Entonces, ejemplos de esas multiplicidades de enlace sería, por ejemplo, cuando yo tengo el dióxido de carbono. ¿Sí?
En el dióxido de carbono, el carbono puede formar 4 enlaces porque tiene 4 posiciones semillenas. ¿Mm? Pero si es dióxido es porque son solo 2 oxígenos. Entonces, digamos, el carbono puede formar 4 enlaces. Uno diría, bueno, le puedo poner 4 oxígenos alrededor de él, ¿verdad? O 4 elementos alrededor de él. Pero lo que pasa es que el oxígeno, si lo revisamos aquí, si revisamos este Lewis para el oxígeno, tiene 2 posiciones llenas, que no serían enlazables, y 2 posiciones semillenas. Esas 2 posiciones semillenas son 2 posiciones enlazables. Entonces quiere decir que este oxígeno puede formar 2 enlaces. Ujú. Y lo mismo con el otro oxígeno. Él podría formar 2 enlaces. Entonces, lo que está sucediendo aquí es, el carbono necesita formar 4, pero cada uno de los oxígenos puede formar 2. Entonces, lo que va a ocurrir es que 2 pares de electrones son compartidos entre el carbono y el primer oxígeno y otros 2 entre los otros, ¿sí? Estos electrones que están aquí en medio serían los 4 del carbono más este, este. Ujú. Estos 2 que estaban aquí semillenos corresponderían a 2 de los que están aquí. Em, y 2 de los del carbono serían los otros 2 que están por acá. Ujú. Luego, esos otros 2 del carbono que están por aquí estarían uniéndose con los 2 semillenos que tiene el oxígeno por acá y estarían colocándose en esta otra posición. Ujú. Entonces, al final, la representación sería, como son 2 pares los que están compartidos, doble raya, ¿sí? Doble raya. Y en el caso del enlace triple, pues es lo mismo, pero con 3 pares, ¿sí? Por ejemplo, en la molécula de nitrógeno, el nitrógeno también en la naturaleza está diatómico. Lo que veremos es que esos 3 electrones que están en posición semillena se alinean con esos otros 3 electrones que están en posición semillena y al final esos 3 y 3, los 6, se establecen en medio de los 2 núcleos. Ujú. ¿Sí? Entonces serían 3 pares compartidos, son triple línea. Ujú. Si hacemos el conteo aquí para ver si se verifica la ley del octeto, pues sí se verifica. Tenemos 6 compartidos más estos 2, este nitrógeno siente que tiene 8. Y si hacemos el conteo para el otro nitrógeno, son 6 compartidos más estos 2, son 8. También cumple el octeto. ¿Sí? Lo último con lo que finaliza esta subsección es que algo interesante es que aquí nos están presentando las distancias que hay entre los núcleos, ¿sí? Y podemos ver que en un enlace sencillo nitrógeno-nitrógeno es 1,47, en un enlace doble es 1,24 y en un enlace triple es 1,10. ¿Cuál es la tendencia ahí? Bueno, es clarísimo que entre más pares de electrones se compartan, más corto es el enlace. Y si relacionamos esto con energía, también va a suceder lo mismo. Eh, este enlace no solamente es más largo, sino que para romper este enlace se ocupa menos energía. Este enlace es más corto que este,
y al ser doble ocupará más energía para romperse que este otro. Y finalmente este último es el más cortito de todos, o sea, entre más pares de electrones vayan compartiendo los átomos, más se van acercando los núcleos. Entonces, en un enlace triple, los núcleos estarán muy cerca y romper esto requerirá mucha más energía que para un enlace doble o para un enlace sencillo. ¿Sí? Bien, entonces estos son los conceptos que tenemos aquí para enlace covalente.